El día de hoy vamos a hablar sobre el estrés oxidativo y el Alzheimer. Este artículo está escrito por Nicole Harumel y Alan Butterfield. Y vamos a empezar hablando un poquito sobre el Alzheimer. Es una enfermedad progresiva que afecta a la memoria, al pensamiento y al comportamiento, hace que el cerebro se encoja y a la larga puede causar la muerte de las neuronas. De hecho, en el artículo se nos menciona que esta enfermedad del Alzheimer está muy relacionada con el envejecimiento, pero que al envejecimiento no lo tenemos que ver como un sinónimo exclusivo de neurodegeneración o del deterioro de la memoria. Y pasando a otro tema que me pareció igual de interesante, es sobre los radicales libres, que son moléculas que contienen un átomo con un electrón desapareado. Suelen ser muy inestables y reactivas y están involucradas en concentraciones bajas, pueden traer efectos beneficiosos al cuerpo, como lo son la destrucción de microorganismos patológicos. Pero en concentraciones muy elevadas en el cuerpo puede traer efectos negativos al cuerpo, como lo son el daño a moléculas biológicas, producir lesiones celulares o dar lugar a procesos inflamatorios. El exceso de radicales libres es destruido por el sistema defensivo antioxidante que tiene el cuerpo y que a su vez está muy relacionada con el equilibrio redox. El equilibrio redox es que cada vez que ocurre una oxidación, debe de ocurrir simultáneamente una reducción. De esta forma, una sustancia recibe las cargas que la otra libera. Pero cuando se pierde este equilibrio, los radicales libres comienzan una reacción en cadena. Y esto lo que va a hacer es que se van a dañar todo tipo de moléculas, células, tejidos. Y esta reacción en cadena la vamos a conocer como el estrés oxidativo. Voy a dar a la siguiente, que creo que con esta queda un poquito más claro el papel de los radicales libres y de los antioxidantes. Aquí tenemos a nuestro radical libre y como ven le falta un electrón, que será el que el antioxidante le va a otorgar para que al radical libre ya no le falte ese electrón. Vamos con la siguiente. Entonces ya sabemos que el estrés oxidativo es cuando se pierde este equilibrio entre los radicales libres y entre los antioxidantes. Y algunas de las causas por las que esto puede suceder es la obesidad, una mala alimentación, fumar, consumo de alcohol, etcétera. El aumento de estos radicales libres y de oxígeno dentro de nuestro cuerpo da lugar a que nuestras células se comiencen a oxidar, afectando sus funciones y dañándolas. Le voy a dar al siguiente. Okay. Uno de los principales factores de la enfermedad del Alzheimer es el desequilibrio oxidativo que sucede dentro del sistema nervioso central y que provoca una alteración en los procesos metabólicos. El daño celular de las ROS o especies reactivas de oxígeno, ahorita vamos con ese tema, surge cuando se produce un desequilibrio oxidativo. Y en este caso, las especies reactivas de oxígeno no se controlan. Y esto da lugar a un sinfín de alteraciones en los procesos metabólicos celulares. Ok, vamos con la siguiente. Ok, entonces, hablando un poquito más de las ROS o las especies reactivas de oxígeno, son un grupo de moléculas y de oxígeno que contienen diferente reactividad química. De hecho, los efectos que pueden llegar a tener van a depender de su intensidad, de su duración y de su microentorno.
un pequeño aumento transitorio en un punto concreto de la célula puede servir como un regulador intracelular para activar alguna función biológica. Pero ante mayor sea este aumento transitorio, también trae una respuesta oxidativa. Y algunas de las vías alteradas que suceden está la glucólisis disfuncional, la regulación del calcio, el metabolismo de los lípidos, los procesos mitocondriales y la desregulación de la vía de la rapamicina. Puse estas porque investigué un poquito más de ellas y me parecieron muy importantes y muy interesantes. En la glucólisis es la vía metabólica que descompone la glucosa para convertirla en energía en forma de ATP. Y por parte de la vía de la rapamicina es una vía molecular que controla el crecimiento de las células y tiene un papel muy importante en el envejecimiento. De hecho, estuve investigando un poquito más y hay un estudio del CNIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde vieron que en ratones jóvenes, si la vía mTOR se cierra, el envejecimiento también se detiene. Y pues me pareció muy importante mencionarlo porque a mí me pareció fascinante. Pero pues este tema de la vía mTOR la va a hablar mi compañero Axel más adelante. Entonces, comprender cómo las ROS pueden conducir a estas alteraciones puede dar más opciones terapéuticas para retardar la progresión de la enfermedad del Alzheimer en la población que envejece, ya que el cerebro está optimizado para el aprendizaje y a medida que los humanos viven más, vamos acumulando más información. Y en este proceso, las neuronas participan en la cognición, mientras que las células gliales ayudan a la homeostasis, que está en el sistema nervioso central. Y pues también hay que tener en cuenta todos los factores genéticos, factores ambientales y de estilos de vida, que también pueden ser factores de riesgo para la enfermedad del Alzheimer. Ok, le voy a dar a la siguiente. Los cambios dentro de la enfermedad del Alzheimer. Los primeros cambios surgen en la corteza etorrinal del lóbulo temporal medial y en el hipocampo. Hablando un poquito sobre la corteza etorrinal, esta es esencial para el funcionamiento de funciones superiores, especialmente la memoria. Entonces, ya mencionamos en dónde se dan los primeros cambios patológicos, pero también hay que mencionar uno de sus eventos tempranos, como lo es la pérdida sináptica asociada con beta-amiloide, que también es un evento temprano de la enfermedad del Alzheimer. Y debido a los defectos de plasticidad sináptica que hay, es probable que se vean afectadas la potenciación y la depresión a largo plazo de la fuerza sináptica. Que aquí en el dibujito se alcanza a ver dónde está la corteza etorrinal. Está a la derecha del hipocampo y a la izquierda del lóbulo temporal. Entonces, las neuronas de la corteza etorrinal que sintetizan e inervan el hipocampo también mueren dentro de esta enfermedad del Alzheimer. La acumulación de tau etorrinal se correlaciona con la hiperactivación del hipocampo. Y aquí mencionamos que son propensos a la formación de NFT, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero antes de eso quiero mencionar que en este artículo, el laboratorio con el que trabajaron estos dos autores realizaron una demostración donde compararon un cerebro sin alteraciones patológicas
con un cerebro con la enfermedad del Alzheimer. Y se dieron cuenta que se produjo un estrés oxidativo elevado en regiones del cerebro rico en patología beta-amiloide, como el hipocampo y la corteza prefrontal. Vamos con la siguiente. Ok. La enfermedad del Alzheimer se caracteriza patológicamente por la presencia de placas extracelulares ricas en beta-amiloide y agregados intracelulares de la proteína tau hiperfosforilada, que es el NFT. Las placas de beta-amiloide causan neurodegeneración y excitotoxicidad. Esto a través de sus interacciones con las neuronas en su cuerpo celular y en las terminales sinápticas. Las NFT son producto de proteínas tau que son necesarias para la integridad de los microtúbulos. Como se puede ver aquí en la imagen que se están desintegrando los microtúbulos. Y la tau se desprende de los microtúbulos y lo que provoca la desintegración y la falta de el soporte axonal. Ok, vamos con la siguiente. Ok. La función de la sinapsis requiere mecanismos bien coordinados y esto a su vez requiere un suministro y utilización de sustratos energéticos. La energía normalmente se encuentra en forma de ATP, adesintrifosfato, que requiere un suministro constante de glucosa en el cerebro. Y el destino de la glucosa, una vez dentro de las células, depende de la propia célula, ya que las neuronas utilizan principalmente la fosforilación oxidativa, mientras que los astrocitos son glicolíticos. Y sin embargo, el envejecimiento aumenta las enzimas metabólicas del glucógeno, provocando un cambio de astrocitos a neuronas, elevando la capacidad de las neuronas para oxidar la glucosa. Y de hecho, este tema es muy importante, ya lo habíamos visto en las anteriores clases, que la enfermedad del Alzheimer es una de las más estudiadas y pues en estos casos también lo llevamos a ver que en las enfermedades patógenas lo común es que haya excitotoxicidad, que haya neuroinflamación y que haya este estrés oxidativo. Y a la hora de tratar con los pacientes, pues como lo hemos visto antes en clase, se recomienda mucho un estilo de vida saludable, donde cuide su alimentación, donde no fume, donde no consuma demasiado alcohol, donde no tenga obesidad. Y esto junto a recetar antioxidantes han sido como las formas en las que se ha tratado a estos pacientes que llegan a presentar el estrés oxidativo con el Alzheimer, que a mí en lo particular me pareció muy interesante cómo es que actúan los radicales libres dentro de nuestro cuerpo y cómo van generando una reacción en cadena que lo conoceremos como el estrés oxidativo. Y pues que el estrés oxidativo no solamente se va a ver en esta enfermedad del Alzheimer, se ven en todas las patologías. Y pues a mí el tema me parece demasiado interesante y ahora vamos a pasar con la parte de Axel que nos hablará de la glucólisis en condiciones fisiológicas. Bueno, como ya vimos, uno de los procesos metabólicos afectados en la enfermedad de Alzheimer es la glucólisis. La glucólisis es una vía metabólica que tiene como fin producir energía en forma de adenosín trifosfato, mejor conocido como ATP. Es la principal molécula energética que tienen nuestras células, la cual es un proceso que se lleva a cabo en las mitocondrias. Consiste en descomponer una molécula de glucosa. Uno de los puntos más importantes de la glucólisis es convertirse en piruvato. ¿Y qué es el piruvato? Bueno, el piruvato es una molécula
que pues resulta como en la mitad del proceso de glucólisis y desempeña un papel fundamental en el metabolismo celular. Ya al final más adelante de la glucólisis ya se obtiene el ATP como energía. Uno de la glucólisis, de una molécula de glucosa se pueden sacar H2O, oxígeno y 30 a 36 moléculas de ATP. Esto pues, en cuanto a la glucólisis que se lleva a nivel encefálico. Es un proceso anaeróbico, lo cual quiere decir que no necesita oxígeno. La energía, se produce, pues, está en forma de ATP. Perdón, me estoy adelantando. Bueno, otro de los conceptos que vamos a estar viendo en este proceso es la barrera hematoencefálica. Prácticamente la barrera hematoencefálica son un conjunto de cuerpos celulares y vasos sanguíneos que permiten o regulan el transporte de glucosa, aminoácidos y cetonas desde la sangre al cerebro mediante el uso de transportadores específicos. Bueno, en modelos de ratón con la enfermedad de Alzheimer se mostró que la absorción de glucosa en la corteza se reduce y la tasa de absorción se hace más lenta, lo que sugiere una alteración en dichos transportadores de glucosa, los cuales llamamos GLUT, para las barras hematoencefálicas. Aquí más que nada vamos a tratar dos transportadores que son de suma importancia en cuanto a el transporte de glucosa en relación a la enfermedad con Alzheimer, que son GLUT1. GLUT1 permite que la glucosa cruce la barrera hematoencefálica hacia el espacio extracelular del cerebro. A su vez, transporta la glucosa a los astrocitos. Y GLUT3, que transporta la glucosa hacia las neuronas. La energía que normalmente se encuentra en forma de ATP requiere un suministro constante de glucosa al cerebro. Y el destino de esa glucosa dentro de las células dependerá de la propia célula. Por ejemplo, en los astrocitos, la glucosa continuará sufriendo una glucólisis común, anaeróbica, perdonen ahí la falta, donde se produce piruvato. Eh, en las neuronas se oxidará la glucosa mediante la glucólisis, la vía de las pentosas fosfato y el ácido tricarboxílico y fosforilación oxidativa en todas las células. En sí, las neuronas principalmente la usan para la fosforilación oxidativa y los astrocitos son glicolíticos. Em, Mediante el envejecimiento de las enzimas metabólicas del glucógeno, provocan un cambio de astrocitos a neuronas que eleva la capacidad de las neuronas para oxidar la glucosa. Em, un pequeño paréntesis, la vía de las pentosas fosfato, que son es también conocido como la vía de la fosfopentosa, que es un conjunto de reacciones metabólicas muy importantes y tienen lugar en el citoplasma de las células. Esta vía juega un papel fundamental en la producción de pentosfosfato y consta principalmente de dos fases. Una que es la fase oxidativa y otra que es la fase no oxidativa. En la fase oxidativa, que es más que nada la que tiene que ver aquí con las neuronas, este, la glucosa 6-fosfato se oxida y genera dos productos muy importantes, que son NADPH y ribulosa 5-fosfato. Ahora, en presencias de estrés oxidativo, la glucólisis se ve afectada ya que se reduce la expresión de GLUT1 y GLUT3, lo cual desencadena la pérdida de transporte de glucosa, disminuye la captación de la glucosa, hay pérdida de glucólisis, se compromete la barrera hematoencefálica y se reduce el metabolismo de la glucosa. Esto sucede al afectar las enzimas glucolíticas. Ahora, el eje emetor. Bueno, principalmente el eje mentor es una serina treonina. ¿Y qué es una serina treonina proteína quinasa? En sí son una numerosa familia de enzimas que catalizan la fosforilación del grupo hidroxilo de la serina o treonina de ciertas proteínas, como lo son el ATP. El complejo emetor
y el complejo mTOR2, que lo vamos a llamar como mTORC1 y mTORC2, regulan procesos celulares como lo son la proliferación, la transcripción y la traducción. En sí, ese complejo es una vía de señalización, que regula el crecimiento y la proliferación de las células, así como la respuesta, de las células en los cambios del entorno celular. mTORC1, principalmente fosforilos sustratos que aumentan la producción de proteínas, lípidos y nucleótidos, así como limita la degradación autofágica. ¿Y qué es esta autofagia? La autofagia es muy importante, ya que es un proceso celular que se lleva a cabo para degradar y reciclar las células en sí, sus propios componentes internos dañados, obsoletos o no funcionales. Bueno, la activación de mTOR al inhibir la autofagia en cerebros con inhibe la autofagia en cerebros con enfermedad de Alzheimer, se activa mTORC1, que la disminuye y aparece la resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa cuando esta autofagia se inhibe? Principalmente una de las características de la enfermedad de Alzheimer es la concentración de placas de beta amiloide, mejor conocidas antes como placas seniles. Este proceso de autofagia se supone que debería, reducir o de eliminar estas, acumulación excesiva de proteínas, pero cuando se activa el mTOR y se inhibe la autofagia, esto no sucede, por lo cual, se interrumpe la sinapsis y hay, una pérdida de funciones, cognitivas. A su vez, esta resulta en esto altera muchísimos otros procesos. Es una cadena que hace que se acumulen proteínas dañadas y que se dañadas por la oxidación, que resulta, en prácticamente que, ¿cómo se dice? Que procesos, característicos del Alzheimer, no se combatan de la forma en la que una, célula tendría que hacerlo normalmente. Principalmente alteraciones en las interacciones entre neuronas y astrocitos, causan desequilibrio en la señalización que provoca alteraciones en, por ejemplo, la homeostasis y en procesos, naturales como lo son la autofagia. eh, Concentrando aminoácidos en las células, se causa, por ejemplo, la activación el eje mTOR o la vía de rapamicina, que también es un nombre que se le da mucho. Una vez activada, promueve la síntesis de proteínas y la estimulación del crecimiento celular. Principalmente, esto causa un aumento en el estrés oxidativo y, en sí, este, es uno de los tantos procesos metabólicos que se ven, alterados en presencia de estos 3 componentes muy importantes que caracterizan a cualquier, enfermedad, o no, patología cerebral, que son el estrés oxidativo, la neuroinflamación y la excitotoxicidad. En sí, lo que caracteriza a la glucólisis, en la afección que caracteriza la glucólisis es, una alteración en el transporte de la glucosa, lo cual nos retira o nos priva de energía. Y en mTOR, se inhibe más que nada la autofagia, que es en sí como un proceso para reciclar estas proteínas dañadas y acumuladas en el cerebro. Por lo tanto, sin energía y con sobrecarga de proteínas, se crea un entorno ideal para que la patología de Alzheimer siga su proceso y se desencadene en la pérdida de funciones cognitivas, como lo conocemos propias de la enfermedad, ya sea falta pérdida de memoria, cognición del lenguaje y todos estos problemas que conllevan el avance de la enfermedad.